nos menciona a sus hermanas, quiénes son y a qué actualmente se dedican. Además, lo feliz que se siente de tener la familia que Dios le concedió, ya que con sus hermanas mantienen buena comunicación y desde siempre se han apoyado mutuamente. Esto y más conocerá aquí en Biografías. 14 años, ¿verdad? Yo ya tenía 14 años cuando nació Ana Lucrecia, ¿verdad? Entonces ellas son las Anas, ¿verdad? Ana Leticia, Ana Lucrecia. Ana Leticia pues estuvo trabajando también con el Ministerio de Educación, pero a ella no le parecían algunas cuestiones, ¿verdad?, que se estaban dando dentro del Ministerio de Educación, y ella tomó la decisión de renunciar al mismo ministerio, y ahora pues ella tiene su empresa, que prácticamente es la empresa en donde ella funciona muchos servicios, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen una venta de helados, tienen una venta de arreglos, tanto para cumpleaños como arreglos florales, tiene unos diplomados también de uñas. Entonces ella se ha vuelto emprendedora, ha tenido sus negocios también frente a la universidad, ¿verdad? Que es un negocio que todo el mundo que estuvo en la universidad pues lo conoció, y que ahora con esto de la pandemia pues tocó que cerrarlo, ¿verdad? Pero sin embargo ella sigue trabajando ese local para otras actividades, y que realmente ella se ha dedicado al emprendimiento, ¿verdad? Entonces es una persona que dentro de su vida también creo yo que le marcó algo, que fue un accidente que lamentablemente pues todas las personas que nos conocen, ¿verdad?, se dieron cuenta de ese accidente. Fue un vehículo que a ella pues la atropelló ahí por la universidad, y que prácticamente fue algo que marcó su vida, porque fue un accidente muy fuerte, que estuvo en Guatemala más o menos 2 meses internada, y que incluso tuvieron que hacerle una traqueotomía para que ella pudiera respirar, ¿verdad? Por la forma en que ella había sufrido ese accidente en su rostro. Pero ella luchó bastante, incluso el IX, ¿verdad? Porque en ese momento ella tenía IX, fue el que cubrió la mayoría de los gastos, ¿verdad?, para ese accidente, y que también nosotros nos sentimos muy, como familia, ¿verdad?, muy agradecidos con esos servicios, ¿verdad?, que presta el IX, porque prácticamente fue lo que ella le salvó la vida, ¿verdad? Logramos dar con el responsable, ¿verdad?, pero sí, lamentablemente fue una persona que andaba en estado de ebriedad, que es muy común aquí en Jalapa, ¿verdad?, que muchas personas cometan este tipo de accidentes, y que lamentablemente es por esta situación, ¿verdad? Entonces pienso que eso fue algo que la marcó a ella. Sin embargo, ella no se detuvo, y creo que es un ejemplo también, no solo para nosotros como hermanos, ¿verdad?, sino para la población jalapaneca, ver cómo ella también ha salido adelante con sus emprendimientos, ¿verdad?, con esos negocios que ella tiene. Y tengo también a la hermana pequeña, ¿verdad?, que se llama Ana Lucrecia Estrada Lemus, que ella es abogada. También trabaja con el Ministerio de Educación, es maestra de preprimaria. Ella pues trabaja en el Divisadero, en la escuela de Divisadero, y también por las tardes pues ejerce su profesión, que es de abogada, ¿verdad? Entonces considero que mis hermanas pues son muy conocidas también aquí en Jalapa, y pienso que son prácticamente las personas que a mí me motivan también, ¿verdad?, para poder seguir adelante, tanto ellas como mis papás, ¿verdad?, que gracias a Dios pues yo todavía los tengo a los dos. Como yo era el más grande, ¿verdad?, entonces a mí me tocaba que cuidarlas a las dos, ¿verdad?, tanto a Ana Leticia como a Ana Lucrecia, a mí me tocaba que cuidarlas. Me recuerdo yo que yo estudié aquí en el Experimental, y Ana Leticia pues estaba estudiando en la escuela, y Ana Lucrecia pues acababa de nacer, y me recuerdo yo todavía que a mí me tocaba que darle su pacha, y me tocaba que cuidarla, ¿verdad?, Ana Lucrecia, porque era por mi edad, ¿verdad?, yo era el más grande. Mis papás pues se iban a trabajar, mi mamá también, entonces a mí me tocaba que cuidarlas, pero yo me siento muy contento, ¿verdad?, muy contento, porque fue una oportunidad que Dios me dio de poder tener a mis hermanitas, y que gracias a Dios pues creo yo que hasta el momento nos hemos llevado muy bien. Es muy raro que nosotros nos peleemos, ¿verdad?, porque tal vez por la diferencia de edades, ¿verdad?, que nosotros realmente pues ya, yo soy mucho más grande que ellas, y también mi otra hermana pues es más grande que Ana Lucrecia. Entonces yo considero que nuestra relación ha sido muy buena, ¿verdad? No hemos tenido mucho, incluso en la infancia, ¿verdad?, no tuvimos muchos roces, ¿verdad?, sino que al contrario, nosotros nos hemos ayudado y nos hemos apoyado siempre.
aquí no hemos tenido esa oportunidad todavía de tener una casa propia, entonces nosotros hemos alquilado. Y yo me recuerdo que el barrio donde yo crecí, ¿verdad? El barrio donde yo realmente pues tuve mi infancia fue en el barrio La Esperanza, ahí por la Macondo, ¿verdad? Por ahí nosotros vivimos bastante tiempo. Y posteriormente pues ya vivimos ahí por la gasolinera Quetzal, ¿verdad? Que esa fue una de las casas también que nosotros, yo pasé ahí toda mi infancia y mi juventud. Y estando en esa casa pues fue cuando yo ya emigré, ¿verdad? Para la capital, que ahí fue donde yo empecé a estudiar educación física. Pero los barrios, ¿verdad? Donde nosotros hemos crecido realmente ha sido barrio La Esperanza, y ahora pues que estamos viviendo en el barrio San Francisco. Nos relata el momento en que inicia sus estudios, también los lugares en los que ha adquirido sabiduría. Menciona cada uno de ellos, ya que la primaria la recibió en 3 diferentes instituciones de acá de Jalapa, y sus estudios básicos y diversificados lo recibe en la ciudad capital de la bella ciudad de Guatemala. Yo empecé a estudiar, tal vez ahorita si el Ministerio de Educación se hubiera dado cuenta cómo empecé a estudiar yo, a mí me hubieran sacado de primero primaria, porque yo empecé a estudiar de 5 años en primero primaria. A mí me aceptaron en el colegio Palabra Viva, que en ese tiempo existía el colegio Palabra Viva, ahora ya no está ese colegio. Pero ahí en Palabra Viva yo empecé a estudiar ahí de 5 años, primero primaria, ¿verdad? Entonces me aceptaron y así fue como inicié yo mi primaria. Ya cuando pasé a segundo primaria, entonces ya me fui para la escuela número 1. Ahí en la escuela número 1 estuve hasta mediados de sexto primaria, porque en ese año, cuando estábamos en sexto primaria, se dio una huelga. Entonces mi papá me dijo, mira, yo no quiero que estés ahí en la escuela porque no sabemos cuánto tiempo va a estar la huelga. Fue la huelga que le llaman la huelga en Vinicio Cerezo, ¿verdad? Entonces me pasaron para el colegio El Porvenir, y ahí en el colegio Porvenir terminé el sexto primaria. O sea, estuve primero primaria en el colegio Palabra Viva, de segundo hasta mediados de sexto primaria en la escuela número 1, y finalicé la sexto primaria en el colegio El Porvenir, ¿verdad? Entonces ahí saqué también lo que es mi mecanografía, ¿verdad? En el mismo colegio El Porvenir. Entonces la primaria prácticamente fueron en 3 establecimientos que yo estuve, y después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar aquí en el Instituto Experimental, porque esa era mi ilusión, ¿verdad? Estar aquí en el Instituto Experimental. Pero como siempre, ¿verdad? Nosotros como todo estudiante que viene aquí al Experimental, ¿verdad? Con el miedo del examen de admisión, pero gracias a Dios pues lo gané y estuve aquí durante 3 años, ¿verdad? Entonces estuve prácticamente hasta el año 92 aquí en el Instituto Experimental. 90, 91, 92 fueron los 3 años que yo estuve aquí en el instituto, y después ya me fui para Guatemala. A mí quien me motivó mucho fue el profesor Víctor Fuentes. Él era maestro de educación física de acá, y él me decía, ¿verdad? Porque yo era muy bueno para correr, ¿verdad? Era muy bueno tenía mucha resistencia. Entonces él me decía, mira, vos sos bueno para educación física. Entonces eso me motivó, ¿verdad? Me fui para Guatemala, y allá estuve en la Escuela Normal de Educación Física, la que ahora se llama Escuela Normal Central de Educación Física. Ahí me gradué. Estuve en el 93, 94 y 95. Fueron los años que yo estuve estudiando, y ahí me quedé, ¿verdad? Ya no, mis papás ya no tuvieron la posibilidad de seguirme pagando la universidad. Entonces me tocó que regresarme de Guatemala para acá. Yo me recuerdo que estando allá en Guatemala, en la escuela, a nosotros nos daban la oportunidad de ir a juecear, ¿verdad? En natación, y nos pagaban. Entonces había veces que yo no me venía para Jalapa porque me quería ir a juecear, ¿verdad? Por tal de tener un poquito más de dinero. Yo me recuerdo, ¿verdad? Que nosotros allá en Guatemala no contábamos con todos los recursos que ahora pues tenemos nosotros aquí en estos tiempos, ¿verdad? Entonces fueron los 3 establecimientos, los 3 ciclos, ¿verdad? De mi vida aquí en Jalapa, los 3 establecimientos, y en Guatemala, que prácticamente fue donde yo me gradué como maestro de educación física. Así es que esa es mi historia de todo mi estudio.